Lo que nadie se atreve a contarte en la escuela es que los ricos piensan de forma completamente distinta. No porque sean más inteligentes, sino porque aprendieron a cuestionar lo que la mayoría acepta sin pensar. Mientras a unos se les enseña a buscar estabilidad, a otros se les enseña a buscar oportunidades. Mientras unos evitan el riesgo a toda costa, otros lo entienden, lo calculan y lo utilizan como palanca para crecer. Las personas que alcanzan la verdadera riqueza no tienen una fórmula mágica. Tienen principios. Tienen hábitos. Tienen una forma de ver el mundo que desafía todo lo que el sistema tradicional promueve. Y lo más importante, tomaron decisiones que la mayoría jamás se atrevería a tomar. Cada uno de los 20 capítulos que siguen representa una idea poderosa, una mentalidad clave, una distinción fundamental entre cómo piensa la mayoría y cómo piensan los ricos. Algunas verdades te parecerán lógicas. Otras, te chocarán profundamente. Pero todas tienen un solo propósito, ayudarte a reconfigurar tu forma de pensar para que puedas dejar de sobrevivir y empieces a construir verdadera riqueza. No importa tu origen, tu edad o tu situación actual. Lo único que importa es que estés dispuesto a desaprender. A romper con el condicionamiento. A pensar por ti mismo. Porque la riqueza no comienza con dinero. Comienza con una decisión. Y esa decisión puede tomarse ahora mismo. Prepárate para descubrir las 20 verdades que nunca te enseñaron en la escuela, pero que pueden cambiar tu destino financiero para siempre. Capítulo 1. El dinero es una herramienta, no una meta. Uno de los errores más comunes que comete la mayoría de las personas es convertir el dinero en el objetivo final. Desde pequeños nos dicen que el propósito de trabajar, estudiar o esforzarse es ganar dinero. Esa idea, aunque aparentemente lógica, es una trampa mental que impide alcanzar la verdadera riqueza. Los ricos no persiguen el dinero como una meta en sí misma. Lo ven como una herramienta. Una palanca. Un multiplicador. Para ellos, el dinero no es el destino, es el vehículo. Mientras tanto, la mayoría de las personas lo ve como el premio, como el trofeo al final del camino. Y cuando por fin lo consiguen, no saben qué hacer con él más allá de gastarlo. Quien piensa como rico, entiende que el dinero no tiene valor por sí mismo, sino por lo que puede hacer con él. Puede comprar tiempo, libertad, experiencias, tranquilidad, acceso a oportunidades, influencia y protección. Pero cuando alguien convierte al dinero en el fin, pierde el control sobre sus decisiones. Empieza a tomar decisiones por miedo a perderlo, a buscar la validación externa o a esclavizarse en trabajos sin propósito solo porque pagan bien. La diferencia está en la intención. Los ricos usan el dinero para construir. Para invertir. Para impactar. No lo acumulan por ego ni lo gastan por impulso. Lo gestionan como un recurso limitado que puede crecer si se administra con inteligencia. Saben que el dinero debe moverse, multiplicarse, generar más valor. Piénsalo así, si alguien pone su felicidad, su identidad o su propósito en función del dinero que tiene, se vuelve esclavo del resultado. Pero si entiende que el dinero es solo un medio para lograr un objetivo más grande, mantiene el control de su vida. Este cambio de perspectiva es fundamental. El dinero deja de ser una carga emocional y se convierte en un recurso estratégico. Ya no se trata de cuánto tienes, sino de qué estás haciendo con lo que tienes. La pregunta correcta no es cuánto gano, sino cómo estoy usando lo que gano para acercarme a la vida que quiero. Por eso los ricos se enfocan más en construir activos que en acumular dinero en una cuenta. Porque entienden que el valor real no está en el número, sino en la capacidad de ese número para producir más valor en el tiempo. La escuela no enseña esto. Enseña a ganar dinero, pero no a pensarlo. Enseña a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje por ti. Y es justamente esa distinción la que separa a los que viven atrapados del sistema, de los que lo usan a su favor. El dinero es una herramienta. Ni buena ni mala. Úsala bien y te liberará. Úsala mal y te convertirá en su prisionero. Capítulo 2. El tiempo vale más que el dinero. Pregunta a cualquier persona promedio que prefiere perder, tiempo o dinero. Muchos, sin pensarlo, dirán que prefieren perder tiempo.
Pero para quien piensa como rico, esa respuesta es impensable. Porque mientras el dinero puede recuperarse, multiplicarse o incluso reinventarse, el tiempo jamás vuelve. Esta es una de las diferencias más marcadas entre la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Las personas que no entienden el valor del tiempo lo desperdician como si fuera infinito. Pasan horas en trabajos que odian, atrapados en rutinas improductivas, postergando sus sueños y cediendo su atención a distracciones que no les aportan nada. Todo por una promesa vacía de estabilidad o un ingreso mediocre a fin de mes. Los ricos, en cambio, son celosos con su tiempo. Lo protegen. Lo planifican. Lo invierten. Saben que cada minuto cuenta y que todo lo que no los acerca a sus objetivos los está alejando. No porque sean obsesivos o fríos, sino porque entienden que la libertad no se construye con dinero, sino con control del tiempo. El verdadero lujo no es tener una casa enorme o un coche caro. Es poder decidir qué hacer con tu día. Es tener la opción de decir no a lo que no suma. Es vivir sin relojes impuestos por otros. Es tener tiempo para pensar, para crear, para disfrutar, para aprender, para crecer. Pero aquí viene lo más importante, los ricos no solo valoran su tiempo, también aprenden a multiplicarlo. ¿Cómo lo hacen? Usando sistemas, delegando tareas, contratando personas más capacitadas, automatizando procesos y construyendo activos que generan ingresos incluso cuando no están presentes. Entienden que el tiempo de otros también es valioso y que saber usarlo estratégicamente es una habilidad millonaria. Mientras la mayoría intercambia horas por dinero, los ricos diseñan modelos donde su tiempo rinde por 10, por 100 o por 1000. Un libro escrito una vez puede generar ingresos por años. Un negocio bien estructurado puede funcionar con mínima intervención. Una inversión inteligente puede crecer sin supervisión constante. Eso no significa que no trabajen. Muchos trabajan más duro que el promedio. Pero lo hacen de forma enfocada, estratégica y con intención. No están ocupados por estar ocupados. Están comprometidos con resultados, no con actividades. La escuela tampoco enseña esto. Enseña a llenar el tiempo, no a aprovecharlo. Enseña a seguir horarios, no a romperlos. Enseña a producir bajo supervisión, no a crear libertad por cuenta propia. Si quieres pensar como rico, empieza por auditar tu tiempo. Pregúntate, ¿en qué se me va el día? ¿Qué tanto de lo que hago me acerca a la vida que quiero? ¿Qué podría delegar, automatizar o eliminar? El dinero puede perderse y volver. El tiempo perdido, no. Por eso, los ricos lo cuidan como su recurso más valioso. Y esa es una verdad que nunca te enseñaron en la escuela, pero que puede cambiarlo todo. Capítulo 3. La escuela premia la obediencia, la riqueza premia la creatividad. Desde el primer día en la escuela, la mayoría de las personas son entrenadas para seguir órdenes, memorizar información y no salirse de la línea. El sistema educativo tradicional fue diseñado, en gran parte, para crear trabajadores obedientes, no pensadores independientes. Por eso, premia al que sigue instrucciones al pie de la letra, al que no cuestiona, al que no se equivoca, al que encaja. Pero la riqueza no funciona así. La riqueza no premia al obediente. Premia al creativo. Al que rompe esquemas. Al que se atreve a ver lo que nadie ve y a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Al que toma ideas comunes y les da un giro único. Al que encuentra soluciones en medio del caos. Al que transforma problemas en oportunidades. La gran mayoría de millonarios no llegó a la cima por seguir instrucciones, sino por desafiarlas. Muchos fueron pésimos estudiantes o incluso abandonaron la escuela. No porque fueran tontos, sino porque su forma de pensar no encajaba en un sistema diseñado para limitar la creatividad. Albert Einstein lo dijo claramente, la educación es lo que queda después de olvidar lo que aprendiste en la escuela. La mentalidad rica valora las preguntas más que las respuestas. Valora el pensamiento crítico más que la obediencia ciega. Valora la capacidad de adaptarse, reinventarse, proponer y ejecutar ideas que generan valor real.
Por eso, mientras unos se aferran a fórmulas seguras y caminos tradicionales, los ricos buscan caminos nuevos, métodos alternativos, soluciones audaces. Esta diferencia mental es crucial. Porque quien ha sido condicionado para obedecer sin cuestionar, probablemente también obedecerá los límites impuestos por la sociedad. No puedes, eso no es seguro, es muy arriesgado, nadie lo ha hecho antes. Y esa obediencia invisible es la que mantiene a millones de personas atrapadas en empleos que no aman, estilos de vida que no eligieron y resultados que no comprenden. La creatividad, en cambio, es la llave para abrir puertas que no sabías que existían. Es lo que te permite destacar en un mundo saturado de copias. Es lo que hace que las ideas se conviertan en ingresos, que los proyectos tengan alma, que tu marca personal tenga identidad, que tu negocio tenga impacto. Pero la creatividad no surge por accidente. Se cultiva. Se entrena. Se alimenta de curiosidad, lectura, experiencias, fracasos y conversaciones con personas distintas. Y sobre todo, se activa cuando te das permiso para cuestionar lo establecido. Si quieres pensar como los ricos, no te conformes con repetir fórmulas. Desarróllate como pensador independiente. Pregunta, explora, rediseña, conecta ideas. Aprende a ver patrones donde otros solo ven rutina. Y sobre todo, deja de esperar aprobación para actuar. La obediencia te mantiene en el promedio. La creatividad puede llevarte a la cima. Y esa es otra verdad que la escuela nunca te enseñó, pero que los ricos conocen desde siempre. Capítulo 4. No busques seguridad, busca libertad. Durante décadas, la sociedad nos ha repetido un mantra peligroso: busca seguridad. Consigue un trabajo estable. Compra una casa. Ahorra para la jubilación. No tomes riesgos innecesarios. Juega a lo seguro. Esa narrativa, promovida por generaciones anteriores y reforzada por el sistema educativo, tiene una sola intención: mantener el orden. Pero la seguridad no garantiza libertad. De hecho, muchas veces es lo opuesto. Para quien piensa como rico, la seguridad es una ilusión. No existe tal cosa como el trabajo para toda la vida, el negocio invulnerable o el plan perfecto. Todo puede cambiar en un instante. Una empresa puede cerrar. Un mercado puede colapsar. Una moneda puede perder valor. Un modelo puede volverse obsoleto. Aferrarse a la seguridad es como construir un castillo en la arena: parece sólido, pero se derrumba con la primera ola. Los ricos no buscan seguridad. Buscan libertad. Y esa libertad se construye con decisiones valientes, con planificación estratégica y, sobre todo, con la disposición a asumir riesgos calculados. No se trata de apostar sin pensar, sino de entender que el crecimiento exige incomodidad, movimiento y exposición al fracaso. La libertad comienza cuando dejas de depender de una sola fuente de ingreso. Cuando tus finanzas no están atadas a un jefe, a un cliente o a un solo canal. Cuando tus decisiones no están condicionadas por el miedo a perder lo poco que tienes. La verdadera libertad es poder decir no sin que tu vida se derrumbe. Pero llegar ahí requiere un cambio de mentalidad profundo. Porque la mayoría ha sido entrenada para creer que la libertad es peligrosa, que es mejor lo conocido que lo incierto, que es preferible ganar poco pero seguro que arriesgar y tal vez perder. Esa forma de pensar mata sueños antes de nacer. Los ricos entienden que no hay libertad sin responsabilidad. Que no puedes controlar tu vida si no aprendes a controlar tu mente, tus emociones y tu relación con el dinero. Por eso desarrollan habilidades, crean sistemas, construyen activos. Porque saben que cada paso hacia la independencia los aleja de la dependencia emocional, financiera y mental. La escuela, por desgracia, enseña a depender. A depender del maestro, del horario, del sueldo, del currículo. No enseña a crear, a generar valor, a enfrentar la incertidumbre con criterio. Y esa es una de las razones por las que la mayoría busca seguridad sin darse cuenta de que, al hacerlo, está renunciando a su libertad. Quien busca seguridad, está dispuesto a vender su tiempo, su energía y, a veces, su vida entera por un salario fijo. Quien busca libertad, está dispuesto a construir, a aprender, a caer y levantarse, porque sabe que lo que está en juego vale más que un cheque a fin de mes.
Y esa es una de las verdades más incómodas que los ricos comprenden y que el sistema jamás te enseñará. Capítulo 5. El error de cambiar tiempo por dinero. La mayoría de las personas ha sido educada bajo una fórmula simple: trabaja más horas y ganarás más dinero. Esa lógica, aunque aparentemente razonable, encierra una trampa que condena a millones a una vida de esfuerzo constante sin verdadera libertad: cambiar tiempo por dinero. El problema con esta ecuación es que el tiempo es limitado. Todos tenemos 24 horas al día. Eso significa que, por más que trabajes, hay un techo natural que no puedes romper si tu ingreso depende directamente de tu presencia. Y ese techo no solo es financiero, también es emocional, físico y mental. Los ricos entienden que el verdadero poder financiero no está en cuánto ganas por hora, sino en qué tan independiente eres del reloj. Por eso no construyen su riqueza vendiendo su tiempo, la construyen diseñando sistemas, creando activos e invirtiendo en estructuras que generan ingresos sin necesidad de estar presentes. Mientras la mayoría acepta empleos donde su ingreso se detiene cuando dejan de trabajar, los ricos se enfocan en construir fuentes de ingreso que siguen funcionando incluso cuando duermen, viajan o descansan. Esa es la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Y aunque ambos requieren esfuerzo, solo uno te libera. Cambiar tiempo por dinero te mantiene en un ciclo infinito: trabajas para pagar, pagas para vivir, vives para volver a trabajar. Es un sistema que nunca se detiene. Y peor aún, es uno que penaliza el descanso. Porque cada vez que te tomas un respiro, tu ingreso se detiene. Por eso, los ricos piensan en términos de apalancamiento. ¿Cómo puedo usar el tiempo, el conocimiento o el dinero de otros para multiplicar mis resultados? ¿Cómo puedo crear algo una vez que me genere ingresos muchas veces? ¿Cómo puedo invertir hoy en un sistema que me dé libertad mañana? Un autor que escribe un libro, un músico que graba una canción, un emprendedor que construye una plataforma digital o un inversionista que compra una propiedad para renta, todos están pensando como ricos. Porque no están cambiando directamente su tiempo por dinero, están construyendo algo que genera valor de manera continua. La escuela, en cambio, te prepara para ser un buen empleado. Para cumplir horarios. Para medir tu productividad en horas. Pero no te enseña a pensar en escalabilidad, ni en automatización, ni en independencia financiera. Y esa es una omisión que cuesta años de vida. Cambiar tiempo por dinero no es malo si estás comenzando. De hecho, puede ser necesario. Pero quedarse ahí para siempre es renunciar a tu potencial. Es aceptar vivir al límite, sin margen, sin respiro. Pensar como rico es preguntarte todos los días: ¿lo que hago hoy me acerca a la libertad o me encierra más en la jaula del tiempo? Porque solo cuando dejas de vender tu tiempo, puedes empezar a comprar tu vida. Capítulo 6. Lo barato sale caro: mentalidad de inversión. La mayoría de las personas toma decisiones financieras basadas en el precio. Ven un producto, un servicio, una oportunidad, y lo primero que preguntan es: ¿cuánto cuesta? Quien piensa como rico, en cambio, no pregunta cuánto cuesta. Pregunta: ¿qué valor me va a generar esto a largo plazo? Aquí radica una diferencia clave en la forma de pensar. El que busca lo más barato, generalmente termina pagando dos veces: una por lo que compró, y otra por las consecuencias de esa mala decisión. Porque lo barato, muchas veces, no resuelve. Solo posterga el problema o lo empeora. Los ricos han desarrollado una mentalidad de inversión. No compran por impulso, compran con estrategia. Evalúan el retorno, la durabilidad, el impacto a largo plazo. No buscan gastar menos, buscan usar mejor cada peso, cada dólar, cada minuto. Por eso invierten en educación de calidad, aunque sea más costosa. Porque entienden que una sola idea puede multiplicar su valor cientos de veces. Por eso eligen un mentor, aunque tengan que pagar por su guía. Porque saben que ahorrar años de ensayo y error es una inversión, no un gasto. Por eso compran herramientas, sistemas o estructuras que optimizan su tiempo. Porque entienden que su tiempo vale más que el dinero que puedan ahorrar haciendo todo solos. Quien piensa como pobre vive en modo sobrevivencia, trata de gastar lo menos posible, a una costa de su salud, su tiempo y su progreso.
Esa mentalidad nace del miedo a perder. Y ese miedo paraliza. Impide tomar decisiones que podrían cambiar tu vida por completo. La mentalidad de inversión, en cambio, nace de la visión. El rico no solo ve lo que algo cuesta hoy, ve lo que puede generar mañana. Por eso está dispuesto a sembrar sin cosechar de inmediato. Sabe que hay retornos que no se ven al instante, pero que construyen un futuro sólido. Esto también aplica a las relaciones. Los ricos invierten tiempo en cultivar vínculos de valor. No se rodean por conveniencia, sino por crecimiento. También aplica a la salud, prefieren invertir en prevención antes que gastar en emergencias. Aplica al descanso, al ocio, al aprendizaje, a todo. La escuela, sin embargo, nos entrena en la lógica del costo. Aprendemos a buscar lo más barato, a competir por precios bajos, a sacrificar calidad por ahorro inmediato. Nos enseñan a contar monedas, pero no a medir retornos. A ahorrar en lo superficial, pero no a invertir en lo esencial. Cambiar esta mentalidad requiere reprogramar la forma en que valoramos el dinero. No se trata de gastar más por gastar, sino de entender que algunas inversiones no tienen precio. Y que muchas veces, lo más caro es lo que no se ve, el tiempo perdido, las oportunidades ignoradas, los errores por no haber invertido antes. Pensar como rico es dejar de preguntarte cuánto cuesta y empezar a preguntarte cuánto vale. Capítulo 7. Rodéate de mentes brillantes, no de amigos conformistas. Dime con quién pasas tu tiempo y te diré hacia dónde vas. Esta frase, que puede sonar cliché, es una de las verdades más ignoradas por quienes no logran avanzar financieramente. La mayoría de las personas subestima el impacto que tiene su entorno en su forma de pensar, decidir y actuar. Pero quien piensa como rico lo sabe, tu círculo te eleva o te arrastra. No hay punto medio. Los ricos no eligen su entorno por comodidad ni por historia compartida. Lo eligen por crecimiento. Buscan conversaciones que los desafíen, ideas que los incomoden, personas que los inspiren. Entienden que cada interacción moldea su visión del mundo. Por eso se alejan, sin culpa, de quienes piensan en pequeño, se quejan constantemente o viven atrapados en la mediocridad. No es soberbia. Es elección consciente. Porque si compartes tiempo con personas que no creen en sus propios sueños, ¿cómo van a impulsar los tuyos? Si tu círculo se burla del esfuerzo, del aprendizaje, de la inversión o del emprendimiento, ¿cómo vas a construir algo diferente? El entorno conformista valida el estancamiento. El entorno brillante activa el cambio. Los ricos se rodean de quienes ya están donde ellos quieren llegar o de quienes están avanzando en la misma dirección. No temen ser los más ignorantes de la sala, porque entienden que ahí es donde más van a crecer. Observan, preguntan, escuchan. No compiten por atención. Compiten por evolución. Muchos piensan que no tienen acceso a personas exitosas o brillantes. Pero en la era digital, eso ya no es excusa. Puedes acceder a mentores a través de libros, cursos, entrevistas, conferencias. Puedes unirte a comunidades, foros, espacios donde se respira ambición positiva. Lo importante es dejar de justificarse y empezar a elegir. A veces, esa elección implica alejarse. De amistades que ya no suman. De entornos donde todo es queja, burla, miedo o conformismo. Y sí, puede doler. Pero es necesario. Porque no puedes crecer rodeado de quienes no quieren que cambies. No por maldad, sino porque tu crecimiento los confronta. Tu evolución los obliga a mirarse. Y no todos están listos para eso. La escuela, por lo general, no te enseña a construir entornos poderosos. Te asigna compañeros al azar. Te obliga a convivir por obligación, no por afinidad de propósito. Por eso muchos se acostumbran a mantenerse en círculos por costumbre, aunque ya no les aporten nada. Pensar como rico es entender que tu entorno es una inversión. Que las personas que te rodean son espejos, influencias, potenciadores o anclas. Y que tienes el derecho, y la responsabilidad, de elegir con quién compartes tu tiempo, tu energía y tu visión. Porque cuando te rodeas de mentes brillantes, lo imposible empieza a parecer alcanzable. Y eso, más que motivación, es transformación.
Capítulo 8. Acepta el riesgo calculado, huye del riesgo emocional. Uno de los mayores mitos sobre las personas ricas es que son amantes del riesgo. Que apuestan todo sin pensar, que toman decisiones temerarias con el dinero. Pero esta visión es errónea y superficial. Los ricos no toman riesgos por impulso. Toman riesgos calculados. Y, al mismo tiempo, huyen del riesgo emocional, ese que nace del miedo, la presión social o la desesperación. La diferencia es profunda. El riesgo calculado se basa en información, estrategia, experiencia y visión a largo plazo. El riesgo emocional, en cambio, se basa en impulsos, en la falta de preparación o en la necesidad de demostrar algo. Uno es frío, racional y productivo. El otro es caótico, reactivo y destructivo. Quien piensa como rico no evita el riesgo. Lo estudia. Lo entiende. Lo mide. Y lo utiliza como una herramienta de expansión. Sabe que no hay recompensa sin exposición al fracaso. Que la zona de confort es una jaula disfrazada de seguridad. Que las grandes oportunidades no vienen con garantías, pero sí con posibilidades reales si se actúa con inteligencia. Esto significa que, antes de tomar una decisión financiera, el rico investiga, compara, consulta, analiza el peor escenario y se pregunta si puede vivir con él. No se lanza a ciegas. Pero tampoco se paraliza por miedo. Busca el equilibrio entre la lógica y la intuición. Y actúa con velocidad cuando los datos lo respaldan. Por el contrario, muchas personas toman decisiones financieras por miedo. Compran cosas que no necesitan antes de que suba el precio, se endeudan para aparentar, invierten sin entender solo porque alguien más lo recomendó. O, lo que es más común, no hacen nada. Porque el miedo a perder es más fuerte que el deseo de avanzar. La escuela, por supuesto, no te enseña a gestionar riesgos. Te enseña a evitarlos. A seguir el camino seguro, el aprobado, el esperado. Te penaliza por equivocarte. Y eso, con el tiempo, destruye tu capacidad de decidir con criterio. Te vuelve dependiente de la aprobación externa y temeroso del error. Pero los ricos entienden que el error no es el enemigo. Es parte del camino. De hecho, muchos de sus mejores aprendizajes vinieron de fracasos bien asumidos. Lo que evitan es el fracaso por negligencia. Por falta de preparación. Por actuar sin pensar. Por no tener claridad en lo que se busca. Aceptar el riesgo calculado no es temerario. Es valiente. Significa decir, estoy dispuesto a apostar por mí, por mi visión, por mi capacidad de adaptarme, incluso si las cosas no salen como espero. Y esa es una declaración poderosa. Porque quien la hace, ya dejó de vivir a merced del miedo. Pensar como rico es aceptar que el riesgo es parte del precio a pagar por una vida extraordinaria. Pero también es saber distinguir entre un salto estratégico y una caída anunciada. Capítulo 9. Aprende de los fracasos, y no de los libros de texto. La mayoría de las personas le teme al fracaso como si fuera una sentencia definitiva. Lo ven como una señal de que no son lo suficientemente buenos, de que se equivocaron irremediablemente, de que no deberían volver a intentarlo. Esa mentalidad no solo limita, paraliza. Y es precisamente lo contrario de cómo piensan los ricos. Quien ha construido riqueza real no lo ha hecho sin tropezar. De hecho, si observas de cerca la vida de cualquier millonario, encontrarás una lista de errores, caídas, intentos fallidos y decisiones que no salieron como esperaban. Lo que los diferencia no es que fracasaron menos, sino que aprendieron más de cada caída. Los ricos ven el fracaso como parte del proceso, no como el final del camino. Para ellos, cada error trae consigo una lección que ningún libro de texto puede enseñar. Porque hay cosas que solo se comprenden cuando se viven. Porque hay conocimiento que no puede transmitirse, solo experimentarse. La escuela, en cambio, castiga el error. Te enseña que fallar es malo, que equivocarte te baja la nota, que responder mal te deja fuera del cuadro de honor. Este sistema crea generaciones de personas que buscan respuestas perfectas, que temen equivocarse, que prefieren no actuar antes que correr el riesgo de fallar. Y ahí está el problema: quien no actúa, no aprende.
Y quien no aprende, repite. Por eso tantos adultos siguen atrapados en los mismos errores financieros, emocionales y profesionales. Porque nunca se les enseñó a procesar el fracaso como un maestro. Solo como una derrota. Los ricos, por el contrario, hacen autopsias de sus errores. No se victimizan. No culpan al entorno. Se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué no vi a tiempo? ¿Qué me faltó entender? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Y ese proceso convierte cada fracaso en capital mental, en sabiduría práctica, en evolución real. Esto también los hace más resistentes. Porque cuando ya has caído y te has levantado, cuando ya has perdido y vuelto a crear, desarrollas una musculatura interna que te vuelve imparable. Aprendes que el fracaso no te define, te construye. Los libros de texto pueden darte teoría. Pero el fracaso te da visión. Te revela tus puntos ciegos. Te muestra tus límites. Te obliga a pensar diferente. Te quita las excusas. Y si tienes la mentalidad adecuada, te impulsa a crecer de forma que ningún éxito cómodo podría hacerlo. Pensar como rico es entender que cada error es una inversión disfrazada. Que cada caída es una lección disfrazada. Y que el verdadero fracaso no es equivocarte, sino negarte a aprender. Porque al final, los ricos no llegaron lejos porque no fallaron, sino porque cada vez que lo hicieron, salieron más sabios. Capítulo 10. Construye activos, no apariencias. Una de las diferencias más marcadas entre quienes acumulan riqueza real y quienes solo aparentan tenerla está en lo que priorizan. Los ricos construyen activos, mientras muchos otros se enfocan en construir apariencias. Vivimos en una época donde es fácil parecer exitoso sin serlo. Redes sociales llenas de fotos con autos de lujo alquilados, vacaciones financiadas con tarjetas de crédito, ropa costosa comprada a plazos. Todo para alimentar una imagen, vacía. Una fachada construida para impresionar, pero que no genera valor ni estabilidad. Solo presión, ansiedad y deuda. El que piensa como rico ve esta trampa desde lejos. Sabe que cada peso que se destina a aparentar es un peso que se le resta a construir. Por eso no le interesa tener el último teléfono, ni el auto más nuevo, ni vestir de marcas que gritan estatus. Le interesa construir activos que trabajen para él, incluso cuando duerme. ¿Y qué es un activo? Es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Un negocio que genera ingresos. Una propiedad en renta. Una inversión en bolsa. Una marca personal sólida. Un canal de contenido. Una red de afiliación. Un curso digital. Una empresa en crecimiento. Los activos producen, las apariencias consumen. La mentalidad rica entiende que la libertad financiera no se construye con cosas que se deprecian, sino con estructuras que generan valor. Por eso, cuando alguien con mentalidad pobre gana dinero, lo primero que hace es gastarlo para demostrar que lo tiene. Cuando alguien con mentalidad rica gana dinero, lo invierte para multiplicarlo. Esto no significa vivir con escasez ni negar los placeres de la vida. Significa tener prioridades claras. Primero construyo activos, luego disfruto los frutos. No al revés. Porque quien pone el disfrute inmediato antes que la construcción sólida, vive siempre corriendo detrás del dinero. Y muchas veces, ni siquiera para sí mismo, sino para alimentar la mirada de otros. El problema es que el sistema nos enseña a desear símbolos de riqueza, pero no a construir riqueza real. Nos educa para consumir, no para producir. Nos empuja a endeudarnos para sentirnos alguien, en lugar de enseñarnos a invertir para convertirnos en alguien libre. Pensar como rico es mirar cada decisión con una pregunta clave: ¿esto me acerca a mi libertad financiera o solo alimenta mi ego? ¿Estoy comprando activos o simplemente pagando por impresionar a personas que ni siquiera me importan? La verdadera riqueza es silenciosa. No necesita validación externa. Se nota en la tranquilidad de quien sabe que su dinero trabaja por él, que sus decisiones tienen fundamento, que su futuro está siendo construido con bases sólidas, no con ilusiones costosas. Construir activos requiere paciencia, visión y disciplina. Pero, a diferencia de las apariencias, sus resultados no se desinflan. Se acumulan. Se multiplican.
se heredan. Y esa es una verdad que nunca te enseñaron en la escuela, pero que puede transformar tu vida para siempre. Capítulo 11. La educación financiera nunca termina. La mayoría de las personas creen que una vez que terminan la escuela o la universidad, su proceso de aprendizaje también termina. Es como si el título académico fuese el punto final de la formación, el trofeo que indica que ya saben lo suficiente para enfrentar la vida. Pero en el mundo de las finanzas reales, esta idea no solo es falsa, es peligrosa. Quien piensa como rico entiende que la educación financiera no es un curso, ni una etapa, ni una certificación. Es un camino continuo. Porque el dinero, la economía, los mercados, los modelos de negocio y las oportunidades están en constante cambio. Y quien no se actualiza, se queda atrás. La educación financiera verdadera no viene de libros de texto desactualizados, sino de la observación del mundo real, de las experiencias vividas, de las decisiones tomadas, de las preguntas difíciles que uno se atreve a hacerse. Por eso los ricos nunca dejan de aprender. Leen. Escuchan. Preguntan. Se rodean de expertos. Asisten a eventos. Estudian tendencias. Aprenden de sus errores y de los errores ajenos. Este compromiso con el aprendizaje continuo no es casualidad. Es una estrategia. Porque saben que su mayor activo no es el dinero que tienen, sino la mente que lo administra. Una persona con conocimientos sólidos, mentalidad aguda y visión estratégica puede perderlo todo y volver a construirlo. Pero alguien sin educación financiera, aunque herede una fortuna, terminará perdiéndola. Y aquí hay algo que la escuela nunca enseña: el sistema educativo tradicional está diseñado para formar empleados, no para desarrollar pensadores financieros. Enseña a seguir instrucciones, no a tomar decisiones de inversión. Enseña a administrar un salario, no a construir activos. Enseña a evitar errores, no a aprender de ellos. Por eso, cuando una persona común recibe un aumento de sueldo, lo gasta. Cuando recibe un bono, lo consume. Cuando recibe una herencia, la pierde. No por mala intención, sino por ignorancia. Porque nadie le enseñó a pensar como rico. La educación financiera incluye saber leer un estado de cuenta, entender el interés compuesto, evaluar riesgos, diseñar un presupuesto, negociar, ahorrar con propósito, y sobre todo, invertir con estrategia. Pero también incluye algo más profundo: saber cómo piensa el dinero, cómo se mueve el capital, cómo se construye la libertad paso a paso. El rico invierte en su mente antes que en su cuenta bancaria. Porque sabe que una mente pobre jamás podrá sostener una vida rica. Pensar como rico es asumir que siempre hay algo más por aprender. Que cada libro, cada mentor, cada conversación valiosa puede abrirte un nuevo nivel de comprensión. Que tu crecimiento financiero está directamente ligado a tu crecimiento personal. La educación financiera nunca termina. Porque el juego del dinero siempre evoluciona. Y solo quienes están dispuestos a seguir aprendiendo, están preparados para seguir ganando. Capítulo 12. El dinero sigue a la atención, y la atención sigue al valor. Vivimos en la era de la distracción, donde millones de personas compiten por segundos de atención. Redes sociales, publicidad, videos, contenidos, mensajes, todo busca capturar la mirada de alguien, aunque sea por un instante. Y en medio de ese caos, surge una verdad poderosa que los ricos comprenden mejor que nadie: el dinero no sigue al esfuerzo, sigue a la atención. Y la atención, a su vez, sigue al valor. No importa cuán bueno seas en lo que haces si nadie sabe que existes. No importa cuántas horas trabajes si nadie percibe valor en lo que ofreces. No importa cuántas ideas tengas si no eres capaz de comunicar, mostrar o demostrar ese valor de forma clara y contundente. Los ricos entienden que para atraer dinero, primero debes atraer atención. Pero no cualquier atención. No se trata de hacer ruido ni de llamar la atención por escándalo o apariencia. Se trata de captar atención a través del valor. A través de lo que aportas, solucionas, enseñas, construyes o transformas. Por eso invierten en construir presencia. En desarrollar una marca personal, una identidad sólida, una propuesta única. Porque saben que quien domina la atención,
domina el flujo del dinero. Observa cualquier figura de éxito en el mundo actual, empresarios, autores, creadores de contenido, inversionistas, líderes, todos tienen algo en común. Saben capturar y mantener la atención. Y lo hacen porque ofrecen algo que otros necesitan. Esta verdad es especialmente poderosa en el entorno digital. Una persona con conocimientos valiosos y una audiencia pequeña, bien construida, puede generar más ingresos que alguien con un título prestigioso pero sin presencia. Porque en el mundo actual, la influencia es capital. Y la influencia se construye ofreciendo valor de forma constante, genuina y estratégica. El error de muchos es enfocarse solo en mejorar sus habilidades técnicas, pero nunca aprender a mostrarlas. O centrarse en ganar dinero sin preguntarse a quién están sirviendo, qué problema están resolviendo, qué necesidad están cubriendo. El resultado, trabajan mucho, ganan poco y pasan desapercibidos. La escuela, una vez más, no enseña esto. Te prepara para hacer bien tu trabajo, pero no para vender tu idea, tu mensaje o tu producto. No enseña a crear impacto, ni a diferenciarte, ni a construir una audiencia. Pero los ricos lo saben, la atención es una moneda de alto valor. Y quien no sabe cómo captarla, queda fuera del juego. Pensar como rico es preguntarte constantemente, ¿estoy entregando valor real? ¿Estoy resolviendo problemas relevantes? ¿Estoy presente donde está la atención de mi audiencia? Porque cuando lo haces, el dinero empieza a fluir hacia ti, no porque lo persigues, sino porque has creado algo que los demás consideran valioso. Y en este nuevo mundo, no gana el que grita más fuerte, sino el que ofrece más valor con más claridad. Capítulo 13. Multiplica valor, no horas de trabajo. Desde muy pequeños nos enseñan que trabajar muchas horas es sinónimo de éxito, esfuerzo y responsabilidad. Se aplaude al que se parte la espalda, al que llega temprano y se va tarde, al que no descansa ni en vacaciones. Pero esta forma de pensar es una de las grandes trampas que impiden alcanzar libertad financiera. Los ricos no se enfocan en trabajar más horas. Se enfocan en multiplicar el valor que generan con cada hora. Y esto no es solo una cuestión de eficiencia, es una estrategia fundamental. Porque, como ya vimos, el tiempo es limitado. Pero el valor puede escalar sin techo. Una persona puede trabajar 12 horas al día y ganar muy poco. Otra puede trabajar 4 y generar millones. La diferencia no está en el esfuerzo físico, sino en la capacidad de multiplicación del valor que entregan. Mientras uno intercambia tiempo por dinero de forma directa, el otro ha construido una estructura, una idea, un sistema o un activo que sigue produciendo valor incluso sin su presencia constante. ¿Y cómo se multiplica el valor? Hay varias formas. Puedes usar el poder del apalancamiento, apalancarte en tecnología, en el trabajo de otros, en el conocimiento acumulado, en plataformas que escalen tu impacto. También puedes usar medios digitales, un video, un libro, un curso, una app o un negocio en línea pueden llegar a miles de personas simultáneamente, mientras tú haces otra cosa. Otra forma de multiplicar valor es enfocarte en resolver problemas importantes. Cuanto más valioso sea el problema que solucionas, mayor será la disposición de la gente a pagarte por ello. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. No de ocuparte más, sino de ocuparte de lo que realmente importa. El problema es que la mayoría ha sido condicionada para creer que si no estás ocupado, no estás siendo productivo. Que si no estás cansado, no estás trabajando de verdad. Esa mentalidad es un residuo de la era industrial, donde el rendimiento se medía por horas. Pero en la era de la información y el valor intangible, el impacto importa más que el tiempo invertido. Los ricos se hacen esta pregunta clave: ¿cómo puedo hacer que una sola hora de mi tiempo valga lo mismo que 100? Y luego diseñan su vida, su negocio y su entorno en función de esa meta. No buscan hacer más cosas. Buscan hacer las cosas que más valor generan, y automatizar o delegar el resto. La escuela, una vez más, no enseña esto. Enseña a cumplir horarios, a llenar cuadernos, a seguir procesos. Pero no a pensar en escalabilidad, en productividad real, en multiplicación del impacto. Pensar como rico es dejar de medir tu progreso en horas trabajadas y empezar a medirlo en valor creado.
Porque el mundo no premia al que más se agota, sino al que más aporta. Capítulo 14. Ser rico es un juego mental antes que un resultado bancario. Pregúntale a cualquier persona cuánto dinero necesita para sentirse rica y te dará una cifra. Pero si le das ese dinero sin cambiar su mentalidad, lo perderá. Porque la riqueza no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en la mente. Esa es una de las verdades más poderosas, y más ignoradas, del mundo financiero. La riqueza es, antes que nada, un estado mental. Y quien no entrena su mente para sostener abundancia, jamás podrá sostenerla en el mundo real, por más ingresos que logre generar. Es por eso que hay personas que ganan la lotería y terminan en bancarrota. O profesionales exitosos que viven endeudados a pesar de tener altos sueldos. Mientras tanto, hay emprendedores que empezaron sin nada, pero que construyeron fortunas desde cero. La diferencia está en la forma de pensar, no en el dinero inicial. Quien piensa como rico tiene una relación saludable con el dinero. No lo idolatra, pero lo respeta. No lo persigue con ansiedad, pero lo administra con sabiduría. No lo ve como un fin, sino como una herramienta para construir libertad, impacto y legado. Además, ha aprendido a identificar y desactivar los bloqueos mentales que impiden generar riqueza, el miedo a no merecer, la culpa por querer más, la envidia hacia quien lo logra, la creencia de que ser rico es ser egoísta. Todos estos pensamientos, comunes, silenciosos y profundamente arraigados, actúan como frenos invisibles que sabotean cualquier intento de prosperar. La escuela, las películas, la familia, la religión e incluso la sociedad han implantado estas ideas en nuestra mente desde temprana edad. Por eso muchas personas repiten patrones de escasez sin darse cuenta. Porque viven en un entorno que glorifica el sacrificio, pero demoniza la prosperidad. El rico, en cambio, ha reprogramado su mentalidad. Ha entendido que el dinero amplifica quién eres, pero no te cambia. Que puedes ser ético, compasivo y generoso, y al mismo tiempo vivir en abundancia. Que no necesitas ser perfecto para merecer prosperar. Que puedes aspirar a más sin culpa y sin traicionar tus valores. Por eso invierte tiempo en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, en rodearse de personas que lo eleven mental y emocionalmente. Porque sabe que si su mente no está lista, su realidad tampoco lo estará. Pensar como rico es aceptar que tus pensamientos moldean tus resultados. Que lo que crees determina lo que haces. Que lo que haces determina lo que construyes. Y que lo que construyes determina tu calidad de vida. Por eso, la verdadera transformación financiera comienza en silencio, dentro de ti. Cambiando creencias. Desafiando viejos paradigmas. Imaginando nuevas posibilidades. Porque antes de ver números altos en tu cuenta bancaria, debes ver pensamientos altos en tu mente. Capítulo 15. Aprende a leer el juego del dinero, no solo las reglas. A la mayoría de las personas se les enseña a seguir reglas. Trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra un porcentaje fijo, compra una casa, jubílate a los 65. Pero muy pocos entienden que el dinero no se mueve por reglas fijas, sino por un juego cambiante que pocos saben jugar y aún menos saben leer. Quien piensa como rico no se limita a memorizar consejos financieros. Estudia el sistema. Observa los patrones. Entiende los intereses ocultos. Analiza los movimientos detrás de escena. No solo quiere saber qué hacer con su dinero, quiere entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Y esa curiosidad estratégica es lo que le permite tomar decisiones que otros ni siquiera comprenden. El mundo financiero es como un tablero de ajedrez. La mayoría juega como peones, avanzan en línea recta, sin visión de conjunto, repitiendo movimientos predecibles. Los ricos piensan como reyes y reinas, observan el mapa completo, anticipan jugadas, conocen los incentivos de cada pieza y actúan con visión a largo plazo. Por ejemplo, no se limitan a ahorrar porque es lo correcto. Se preguntan, ¿qué pasa con el valor de mi dinero con la inflación? ¿Qué hacen los gobiernos con las tasas de interés? ¿Dónde están fluyendo los capitales? ¿Qué cambios tecnológicos pueden impactar la economía en los próximos 5 años? También se preguntan quién escribe las reglas.
Porque entienden que muchas verdades financieras han sido creadas para beneficiar a ciertas instituciones. Los bancos te incentivan a endeudarte, pero no te enseñan a invertir. Las escuelas te preparan para conseguir empleo, pero no para construir empresas. Los medios promueven el consumo, pero no la inversión. Aprender a leer el juego significa mirar más allá del consejo superficial. No es solo compra bienes raíces, sino entender cuándo, dónde y cómo apalancarte. No es solo invierte en la bolsa, sino saber interpretar los ciclos del mercado. No es solo emprende, sino construir un modelo que escale y se sostenga. La escuela no enseña esto. Te da manuales, no mapas. Te da fórmulas, no comprensión. Por eso muchos siguen reglas de memoria, esperando que los lleven a la riqueza, sin entender que el juego ya cambió y las reglas también. Pensar como rico es aprender a leer entre líneas. Es preguntarte siempre, ¿quién gana con esta recomendación? ¿Quién está detrás de esta narrativa? ¿Qué tendencia estoy ignorando? Es desarrollar una mentalidad estratégica, no reactiva. Y, sobre todo, es recordar que en el juego del dinero, el que no entiende el sistema, termina siendo usado por él. No basta con aprender a jugar. Tienes que aprender a leer el juego. Solo así puedes tomar decisiones que te coloquen como protagonista, y no como espectador. Capítulo 16. Tu marca personal puede valer más que tu currículum. Durante décadas, el currículum fue el pasaporte al éxito profesional. ¿Cuántos títulos tienes, en qué empresas trabajaste, qué habilidades técnicas puedes demostrar en papel? Esa hoja de vida era la carta de presentación, la llave de acceso. Pero hoy, en la economía real, eso ya no es suficiente. Los ricos lo saben, el mundo no paga por lo que sabes, sino por cómo haces sentir, por lo que representas, por el valor que proyectas. En otras palabras, tu marca personal puede tener mucho más peso que cualquier diploma. Tu marca personal es la percepción que otros tienen de ti. Es lo que representas, lo que transmites, lo que inspiras. Es lo que te hace diferente, memorable y valioso. No se trata de aparentar. Se trata de posicionarte como alguien confiable, con visión, con autoridad en tu campo, con una voz clara y una propuesta sólida. Hoy en día, puedes tener un currículum impecable, pero si nadie te conoce, si nadie te busca, si nadie confía en ti, seguirás dependiendo de que alguien te dé una oportunidad. La marca personal elimina esa dependencia. Te permite atraer oportunidades en lugar de perseguirlas. Y lo más poderoso, no necesitas fama ni millones de seguidores. Solo necesitas claridad, coherencia y constancia. Claridad sobre qué ofreces y a quién puedes ayudar. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y constancia para construir presencia, reputación y resultados visibles. Quien piensa como rico no espera ser reconocido. Se construye. Se posiciona. Comparte su historia. Muestra su proceso. Habla de su visión. Aporta valor sin esperar nada inmediato a cambio. Porque entiende que la confianza se construye con presencia y resultados. Una marca personal fuerte puede abrirte más puertas que un máster en una universidad prestigiosa. Puede convertirte en referente de tu nicho, en opción preferida, en voz autorizada. Y eso se traduce en más oportunidades, mejores alianzas, ingresos más altos y, sobre todo, más control sobre tu destino. La escuela, una vez más, no te prepara para esto. Te entrena para seguir un camino estándar, para competir por puestos, para encajar en el molde. Pero no te enseña a destacarte, a diferenciarte, a convertirte en un imán de oportunidades. No te enseña a convertir tu nombre en un activo. Hoy más que nunca, tu reputación es moneda. Tu presencia digital es tu vitrina. Y tu marca personal es tu mejor inversión a largo plazo. Porque incluso si pierdes todo, si construiste una marca fuerte, podrás volver a empezar con respaldo, con visibilidad, con confianza. Pensar como rico es entender que tu marca personal puede abrir puertas que ningún currículum tocará jamás. Y que construirla, día a día, es parte de tu capital más valioso, el capital de confianza. Capítulo 17. No necesitas permiso para ser rico.
Muchos caminan por la vida esperando una señal, una aprobación, una validación externa que les diga, ahora sí puedes ser rico. Esperan el momento perfecto, el respaldo familiar, el apoyo social o el visto bueno de alguien que les diga que están listos. Pero esa espera es una trampa. Porque la verdad es simple y poderosa, no necesitas permiso para ser rico. La mayoría ha sido condicionada para creer que la riqueza es un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Que necesitas una formación específica, una familia con recursos, una red de contactos poderosa o un golpe de suerte. Y como sienten que no cumplen con esos requisitos, ni siquiera lo intentan. Se autocensuran antes de empezar. Pero quien piensa como rico sabe que la verdadera aprobación no viene de afuera. Viene de una decisión interna. La decisión de asumir la responsabilidad total por su vida. La decisión de romper creencias limitantes, de dejar de buscar culpables, de construir sin pedir permiso. Porque la riqueza no se hereda únicamente. Se construye. Se crea. Se provoca. La riqueza no es solo una cuestión de dinero. Es una consecuencia de cómo piensas, cómo actúas, qué hábitos tienes, con quién te rodeas, cómo administras tus recursos y qué tanto estás dispuesto a crecer. Y todo eso depende de ti, no de la aprobación de nadie más. Muchas veces, lo que frena a las personas no es la falta de recursos. Es la falta de permiso interno. Tienen ideas, pero no las ejecutan. Tienen talento, pero no lo muestran. Tienen hambre de cambio, pero se convencen de que no es su momento o de que no son lo suficientemente buenos todavía. Quien piensa como rico se da el permiso de soñar en grande, de intentar cosas nuevas, de fracasar en público, de aprender desde cero, de reescribir su historia. No espera que el mundo le diga que es capaz. Lo demuestra. Y ese permiso no es arrogancia. Es determinación. Es negarse a vivir una vida dictada por el miedo, por la opinión de otros o por el guión impuesto por la sociedad. Es entender que nadie más va a apostar por ti si tú no lo haces primero. La escuela, la familia y el sistema en general muchas veces te enseñan a ser obediente, pero no valiente. A seguir el camino marcado, pero no a crear el tuyo. Por eso tantas personas viven dentro de una jaula mental que ellos mismos han construido. Llena de no puedo, no debo, no es para mí. Pensar como rico es romper esa jaula. Es asumir que tú eres el único que puede darte la autorización para cambiar tu vida. Que no necesitas tener todo resuelto para empezar. Que no necesitas títulos, contactos o condiciones perfectas para avanzar. Solo necesitas una decisión clara y el coraje para sostenerla. La riqueza no te la otorgan. Te la das tú. Capítulo 18. El dinero como herramienta, no como fin. Uno de los mayores errores que cometen las personas es convertir al dinero en el objetivo final. Lo persiguen, lo idealizan, lo temen o lo colocan como la cima de todas sus aspiraciones. Pero quienes han construido riqueza verdadera saben una verdad fundamental: el dinero no es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Y solo cuando lo tratas como tal, empieza a trabajar a tu favor. El dinero, en esencia, no tiene valor propio. Es papel, es dígitos, es un símbolo. Lo que le da poder es lo que puedes hacer con él: comprar tiempo, mejorar tu salud, ampliar tus opciones, proteger a tu familia, impulsar tu visión, multiplicar tu impacto. Pero si lo conviertes en una meta absoluta, pierdes el control. Porque tu vida empieza a girar en torno a acumular y no a construir. Pensar como rico implica comprender que el dinero es un medio para alcanzar algo mayor: libertad, propósito, legado, tiempo de calidad, paz interior. El dinero bien usado expande tus posibilidades. Mal usado, te encierra en una carrera interminable sin satisfacción real. Muchas personas trabajan durante décadas solo para tener más dinero. Pero cuando lo logran, no saben qué hacer con él. Siguen vacíos, frustrados, incluso temerosos de perderlo. Porque nunca definieron qué querían realmente. Solo aprendieron a acumular, no a dirigir. El rico, en cambio, tiene claridad. Sabe para qué quiere el dinero.
Sabe que quiere construir con él. Y por eso lo usa de manera inteligente, no impulsiva. No se deja atrapar por el consumo innecesario, ni por la presión de aparentar. Invierte, protege, comparte y, sobre todo, lo pone al servicio de una visión más grande que él mismo. Esta mentalidad cambia completamente tu relación con el dinero. Ya no te define. No te obsesiona. No condiciona tu autoestima ni tu identidad. Simplemente lo utilizas como una herramienta poderosa, como quien usa un martillo para construir una casa, con dirección, con enfoque y con propósito. La escuela, lamentablemente, no enseña esto. Nos forma para perseguir ingresos, no para pensar estratégicamente. Nos enseña a trabajar por dinero, pero no a preguntarnos para qué queremos ese dinero. Por eso tantas personas llegan a cierta edad con algo de estabilidad, pero sin dirección, sin energía, sin propósito claro. Quien piensa como rico hace del dinero un sirviente, no un amo. Le asigna una tarea, un plan, una causa. Porque sabe que si no le das un propósito al dinero, él terminará gobernando tus decisiones, tus relaciones y tu tiempo. Y eso es lo que separa a quien tiene dinero, de quien tiene inteligencia financiera real. Cuando entiendes que el dinero no es el destino, sino el vehículo, puedes por fin concentrarte en lo que de verdad importa, quién eres, qué estás construyendo y qué huella vas a dejar. Capítulo 19. La libertad financiera. Hay una gran diferencia entre tener dinero y ser verdaderamente libre. Puedes tener una cuenta bancaria con muchos ceros y, aún así, sentirte atrapado. Atrapado en deudas, en un estilo de vida que no puedes sostener, en un trabajo que odias, en una rutina que te drena. Por eso, uno de los pilares más importantes de la mentalidad rica es entender y perseguir la verdadera libertad financiera. La libertad financiera no es vivir sin trabajar. Tampoco es retirarse joven para no hacer nada. Es tener el poder de elegir. Elegir cómo usas tu tiempo. Elegir con quién trabajas, qué proyectos tomas, dónde vives, cómo vives. Es saber que tus necesidades están cubiertas y que no necesitas sacrificar tu paz mental para pagarlas. Para la mayoría, el dinero es una cadena. Cada ingreso que ganan ya está comprometido. Cada mes se repite el mismo ciclo: trabajar, cobrar, pagar, sobrevivir. A veces el ingreso aumenta, pero también lo hacen los gastos. Y así, se sienten esclavos de un estilo de vida que ellos mismos construyeron, sin margen, sin espacio, sin descanso. Los ricos, en cambio, diseñan su vida en torno a la libertad. Desde temprano, construyen fuentes de ingreso que no dependen de su tiempo directo. Invierten en activos, crean sistemas, delegan procesos, y sobre todo, viven por debajo de sus posibilidades mientras construyen su base financiera. Porque la libertad no se logra ganando más, sino reteniendo más. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cuánto conservas, cuánto inviertes y qué tan eficiente eres con lo que tienes. La libertad nace del control, controlar tus gastos, tus decisiones, tus emociones, tu entorno. También nace de la claridad. Saber cuánto necesitas realmente para vivir bien. Saber cuál es tu número de libertad, ese monto mensual que te permitiría vivir sin estrés, con dignidad, con opciones. Cuando tienes claro ese número, puedes enfocar tu energía en construirlo, en lugar de solo trabajar sin dirección. La escuela no enseña esto. Enseña a depender de un salario, a planificar en función de la jubilación, a esperar 40 años para disfrutar unos pocos. Pero no enseña a cuestionar el sistema. No enseña a construir libertad desde joven. No enseña a crear una vida diseñada por ti, y no por la sociedad. Pensar como rico es perseguir la libertad antes que el lujo. Porque saben que el verdadero lujo es tener tiempo, paz y poder de decisión. Que una vida libre vale más que cualquier objeto costoso. Que ser dueño de tus días es más valioso que cualquier ascenso. La libertad financiera no es una meta lejana. Es una decisión diaria. Un diseño consciente. Una construcción paso a paso. Y cuando por fin la alcanzas, entiendes que la riqueza no es solo cuánto tienes, sino cuánto control tienes sobre tu vida. Capítulo 20. La filosofía del legado.
Cuando una persona comienza su camino financiero, normalmente lo hace pensando en necesidades inmediatas, pagar cuentas, salir de deudas, ahorrar algo, mejorar su calidad de vida. Pero hay un punto, más allá del confort económico, donde el enfoque cambia por completo. Ya no se trata solo de ganar más. Se trata de construir algo que permanezca. De dejar una huella. De crear un legado. Y eso es precisamente lo que diferencia a quienes solo acumulan dinero de quienes piensan como verdaderos ricos, la conciencia del legado. El legado no es únicamente heredar dinero. Es transmitir valores, visión, principios, sabiduría y estructuras que beneficien a otros incluso después de que tú ya no estés. Es pensar en generaciones, no solo en ganancias. Es preguntarte, ¿qué quedará de mí cuando ya no esté aquí? ¿A quién estoy ayudando con lo que hago hoy? ¿Qué estoy construyendo que tenga impacto más allá de mi propia comodidad? Los ricos que entienden esta filosofía no se obsesionan con lo material. Se enfocan en la trascendencia. En crear empresas que duren más que ellos. En formar hijos con mentalidad sólida. En inspirar comunidades. En contribuir con causas que resuenan con su propósito. En crear contenido, fundaciones, libros, sistemas, ideas, que otros puedan aprovechar y continuar. Y esto no tiene nada que ver con fama. Muchos de los millonarios más influyentes del mundo son desconocidos para el público. Pero sus decisiones, sus estructuras y su pensamiento han transformado la vida de miles, incluso millones, de personas. Eso es un legado silencioso, pero profundo. La mentalidad tradicional, en cambio, rara vez mira tan lejos. Se queda en el ahora. En el consumo inmediato. En la gratificación corta. Se preocupa por llegar a fin de mes, pero no por construir algo que sobreviva más allá de su propia existencia. No porque falte capacidad, sino porque nunca se les mostró la posibilidad de pensar en términos de legado. La escuela, una vez más, no habla de esto. Enseña a cumplir, no a trascender. A seguir estructuras, no a diseñarlas. A pensar en la próxima evaluación, no en el impacto a largo plazo. Pensar como rico es asumir un rol más grande. No porque te creas superior, sino porque te sabes responsable. Sabes que tu evolución puede ser faro para otros. Que tu éxito puede inspirar, liberar, educar. Que tu riqueza puede ser semilla, no solo recompensa. Y esa visión cambia todo. Porque ya no trabajas solo por ti, sino por quienes vendrán después. Ya no ahorras solo para estar tranquilo, sino para crear estabilidad multigeneracional. Ya no sueñas pequeño, porque sabes que tu impacto no tiene por qué terminar contigo. La riqueza verdadera no se mide solo en dinero acumulado, sino en vidas transformadas por lo que construiste. Y esa es la esencia más profunda de la mentalidad rica. Conclusión. Ahora sabes cómo piensan los ricos. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Llegaste al final de este audiolibro. Y eso no es poca cosa. Porque acabas de recorrer 20 verdades que no se enseñan en la escuela, en la universidad, ni en la mayoría de los hogares. Verdades que desafían lo que siempre te dijeron. Verdades que no son cómodas, pero que tienen el poder de cambiar tu realidad para siempre. Ahora sabes que la riqueza no comienza en el banco, sino en la mente. Que no se trata de trabajar más, sino de multiplicar valor. Que la libertad vale más que la seguridad. Que el tiempo es más valioso que el dinero. Y que el dinero, bien usado, es una herramienta para construir, servir y dejar huella. Estas ideas no son teorías. Son mentalidades. Y como toda mentalidad, pueden adoptarse, entrenarse, fortalecerse. No importa de dónde vienes, cuántos errores has cometido o cuán lejos te sientes de tu meta financiera. Lo único que importa es que estás dispuesto a hacer con lo que ahora sabes. Porque si algo distingue a los ricos no es solo lo que piensan, es que actúan en consecuencia. No se quedan esperando que el sistema los recompense. No se conforman con lo que debería ser. Rompen patrones. Desobedecen creencias limitantes. Construyen un camino propio. Invierten en sí mismos. Aprenden sin parar. Y toman decisiones que la mayoría no se atreve a tomar.
La pregunta ahora no es si puedes volverte rico. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pensar diferente? ¿A actuar con intención? ¿A construir con disciplina? Lo que hagas a partir de hoy con esta información determinará si estas 20 verdades se convierten en un simple recuerdo, o en el punto de inflexión que transformó tu vida. Puede que nadie te haya enseñado esto antes. Que nadie a tu alrededor piense así. Que sientas que estás empezando de cero. Pero déjame decirte algo, eso no es una desventaja. Es tu ventaja. Porque ahora ves lo que muchos aún no ven. Ahora tienes una mirada nueva sobre el dinero, la libertad y el poder de tu mente. Tienes dos caminos. El primero, volver a tu rutina, a tu zona cómoda, a tus excusas. Ignorar lo que has aprendido. Apagar la incomodidad y seguir como si nada. El segundo, usar este conocimiento como un arma. Como una brújula. Como una nueva forma de vivir, decidir, actuar y proyectarte hacia adelante. El dinero seguirá existiendo. Las reglas del juego seguirán evolucionando. Pero lo más importante es que ahora tú ya no eres el mismo. Porque ahora sabes cómo piensan los ricos. Y eso no se olvida. El siguiente paso no está en este audiolibro. Está en ti. No esperes un permiso. No esperes el momento perfecto. No esperes más. Toma una decisión. Haz el cambio. Piensa como rico. Vive como rico. Y construye la vida que siempre fue tuya, solo que ahora, sabes cómo llegar.